Hacía muchos años que yo no escuchaba esta melodía y la vengo a oír de nuevo en Paraguay. Gracias a las dos por vuestra interpretación y sobre todo por el contenido de las palabras de Seino. ¿Quién no espera otro tiempo y otro lugar? Cada uno de nosotros vivimos precisamente en esa situación. El Señor dijo: voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros estéis conmigo, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y esta voz del amado suena ya en la noche del mundo, y yo sé que Él viene. Y estoy esperando, vosotros también conmigo, esperando el momento de la partida, en donde el pastor, el gran pastor de las ovejas, recoja a su rebaño y nos congregue con los que ya están en su aprisco celestial, para que estemos todos con Jesús. Es el aliento de mi vida y de la vuestra, la razón del caminar cotidiano, la superación de las pruebas. El apóstol dice que toda la aflicción es algo momentáneo y produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, en medio de las pruebas más intensas, de las lágrimas más densas, de la tristeza más profunda. El creyente levanta los ojos al cielo y dice: sí, Señor, hay otro tiempo y otro lugar para mí. Que Dios os bendiga. Que la voz puesta al servicio del Maestro sea para edificación de su pueblo y para gloria de su nombre. Ahora, mientras esperamos ese tiempo y ese lugar, mientras caminamos con los ojos puestos en el cielo y transitamos por el mundo, el Señor dice, Juan capítulo 17 y versículo 18. Mientras buscáis el pasaje, mientras encontráis el Evangelio según Juan, es fácil de encontrarlo, se lee muy a menudo. Cuando llegáis a ese capítulo, mientras buscáis el versículo, quiero que notéis algo muy interesante que hay en la oración de Cristo en Juan 17. Dije el otro día que la oración del Señor es la oración de un siervo que viene a rendir cuentas delante del dueño que le envía y le dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y después de esa obra que hice en tu nombre, la obra de la cruz es lo único que queda, va a traer como consecuencia un pueblo nuevo, un pueblo del que yo quiero que tenga unas características esenciales. Y el Señor Jesús pide a su Padre, habla a su Padre de 10 características que son las características que tiene que tener la Iglesia en el tiempo presente. La primera característica: Padre, no quiero un pueblo religioso, quiero un pueblo con vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Padre, yo quiero no un pueblo unido por tradiciones y sistema, quiero un pueblo unido en una forma tal que solamente la unidad tuya y mía sea la unidad de ese pueblo, y habla de unidad. Padre, quiero un pueblo que descanse solo en tu palabra, afirmado en tu palabra. Las palabras que me diste les he dado, y así va desarrollando. Pero en medio de las peticiones al Padre sobre ese pueblo hay un mandamiento. Mira el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. No está diciendo quiero hacerlo, dice lo hice. De la misma manera como tú me envías a mí al mundo, así yo los he enviado a ellos. La primera pregunta que yo tengo que formularme frente a este versículo es esta: ¿cómo fue, para qué fue, por qué razón fue enviado Cristo? La respuesta es una respuesta amplia, una respuesta múltiple. La primera respuesta que tengo que dar a eso es que Cristo es la manifestación, es Dios en manifestación de gracia. Cristo es enviado al mundo para manifestar la gracia de Dios. Y cuando Juan inicia este evangelio, dice qué cosa fue la que le impactó de la vida de Jesús. Y dice en 1:14, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la gracia irrumpe en Cristo y la gracia se extiende. Y la gracia conduce a Cristo a la cruz. Cristo es enviado en misión de salvación,
Yo no soy enviado en misión de salvación. ¿Por qué? Porque ya la salvación está hecha. No hay otro Salvador, no es necesario otro sacrificio. Pero Cristo es enviado en misión testimonial. Y en ese capítulo 1, versículo 18, dice que Cristo ha revelado, ha declarado, ha manifestado al Padre. Y cuando voy al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Cristo me encomienda a mí la misión de revelación. Y me dice, vosotros me seréis testigos. Por tanto, como el Padre me envió, yo ya los he enviado para que sean mis testigos. Pero Cristo es enviado al mundo también en misión evangelizadora. Es el gran misionero. Viene del cielo con una misión. ¿Cuál es la misión? Predicar el Evangelio. Y cuando tú abres el Evangelio según Marcos y comienza los relatos de la biografía, de las pinceladas biográficas del Maestro, Marcos lo presenta de esta manera. Jesús viene predicando el Evangelio. Por tanto, Cristo viene en misión evangelizadora. El Evangelio de la gracia es el mismo Evangelio en todas las dispensaciones de la humanidad. Algunos quieren decir por ahí que el Evangelio de la ley no es el Evangelio de la gracia y que el Evangelio del reino no es el Evangelio de la gracia, pero creo que están equivocados, porque el Evangelio es el Evangelio eterno. ¿Qué significa? Que parte de Dios y viene al mundo. Es un Evangelio que tiene un mensaje pronunciado de distintas maneras en la historia de la humanidad. Pero el mismo Evangelio que proclama el Salvador al Salvador y la salvación por Cristo en el día de hoy, lo predicó Noé, diciendo a los hombres que se refugiasen en el arca. Y la Escritura llama a Noé pregonero de justicia. Y cuando al final del tiempo en el Apocalipsis se habla del Evangelio, se coloca la proclamación en manos de un ángel que tiene en sus manos un libro que contiene ¿qué cosa? El Evangelio eterno. De ahí que Pablo diga en la carta a los Gálatas, no hay otro evangelio. Y si alguno quiere anunciaros un evangelio que no sea el que os hemos predicado, sea anatema. Cristo viene con un ministerio de evangelización, de misión. Va llevando el evangelio a las aldeas, a las ciudades, por donde hay personas, él predica el evangelio. Y de pronto el misionero celestial es recogido a la gloria. El Señor es levantado de la tierra y ascendido al cielo. El Hijo de Dios, revestido ya de inmortalidad, con el cuerpo de resurrección, es ascendido a la majestad de las alturas y se ha sentado en el trono de Dios. Jesucristo el Señor, dice Hebreos, traspasó los cielos. No está diciendo el escritor de los Hebreos otra cosa que la gran verdad bíblica. El trono de Dios no está en el cielo, está sobre los cielos. De manera que el Hijo de Dios traspasó los cielos primero, segundo y tercero, según la forma interpretativa de la teología judía, y se sentó sobre los cielos en el trono de Dios. Y este Jesús tiene derecho para mandar, porque es el Señor. Cuando Cristo es resucitado, el apóstol Pablo dice estas palabras acerca de él. Le fue dado el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Aquel Jesús de Nazaret que camina por los caminos polvorientos de la Palestina, los hombres lo miran sin atractivo, porque no tiene en sí la impronta del rey que ellos esperaban, pero es el rey. Y este hombre Jesús de Nazaret, manifestación humana de la persona divina del Hijo de Dios. Jesucristo es una persona divina humana, todos lo sabéis bien, tiene dos naturalezas en su persona. La naturaleza divina, que la tiene eternamente porque es Dios, y la naturaleza humana, que es asumida en el tiempo histórico de los hombres por concepción en el seno de María. De manera que este Jesús de Nazaret, que es la naturaleza humana de la persona divina del Hijo de Dios, aparentemente como hombre lo ven sin atractivos, pero él dice a su Padre: Padre, dame la gloria que tuve contigo cuando antes que el mundo fuese. No se está refiriendo a la naturaleza divina, se está refiriendo a la naturaleza humana.
De manera que la naturaleza humana de Jesús resucitado tiene en sí la gloria que le corresponde a su condición. Y cuando Juan ve a Cristo en Apocalipsis, en la manifestación del capítulo 1 y del capítulo 1 de Apocalipsis, y después capítulo 4 y capítulo 5, cuando ve ahí al Señor Jesús, lo describe como el glorioso, el impresionante, el lleno de gloria, que frente a él cae de rodillas y dice, teniendo miedo de ser muerto, y no se atreve a mirar al Señor. Este es Jesús, el Señor, el que tiene autoridad. El gran discurso después de la cruz, el discurso de la resurrección, es un discurso de autoridad. De manera que Jesús dice a los suyos, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esta autoridad que yo tengo, os envío, id a las naciones y predicad el Evangelio, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para que podáis llevar la misión, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es verdad que la promesa de Jesús tiene que ver con la relación de Cristo con su pueblo. Es verdad que cuando el pueblo de Dios se reúne, Cristo está en medio de ellos. Es verdad, es verdad. Pero específicamente esa promesa de Cristo tiene que ver con misión, con predicación del Evangelio. Yo empeño mi poder en esta misión y os envío. ¿Y nos envías a dónde, Señor? Os envío al mundo. ¿Al mundo? ¿Y qué es el mundo? Bueno, el mundo tiene varios conceptos en la Biblia. Pero específicamente Cristo está refiriéndose a ese lugar donde los hombres perdidos en delitos y pecados están. A ese sistema bien organizado por Satanás utilizando el pecado para oposición directa a Dios. A ese sistema que tiene un príncipe del poder de las tinieblas. A ese sistema que tiene una teología propia, la teología del no Dios. A ese sistema que para ellos la palabra del Evangelio, la palabra de la cruz es locura. A ese mundo te envía a ti y me envía a mí. Y nos envía ¿cómo y para qué? Para predicar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas a los perdidos, para alcanzar a los extraviados, para anunciar a los que no tienen esperanza, la esperanza en Cristo Jesús. El mandato de Jesús es incuestionable para todos los cristianos. Yo quiero ser claro, procuro ser claro siempre. Es posible que a veces no os guste lo que digo, pero no puedo dejar de decirlo, porque quiero ser fiel al Señor. No hay ningún creyente que no tenga la obligación de misión. Porque el que tiene autoridad como Señor ha dicho, yo los he enviado. Si tú no tienes en tu vida el concepto de misión y el sentimiento de predicar el Evangelio y el deseo de alcanzar a otros, tienes que preguntarte si Cristo vive en plenitud en tu vida. ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué Él dice esta tarde a todos nosotros una vez más, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado? ¿Crees que tienes la obligación de predicar el Evangelio? Alguien me dice, ¿por qué estás diciendo obligación? ¿Acaso no es voluntario? Sí. El Señor no me va a tomar, perdonadme, lo digo muy coloquialmente, no me va a tomar las orejas y me va a llevar al medio de la plaza principal aquí en Asunción, me va a decir, predica el Evangelio. No lo va a decir. Pero va a poner por su espíritu carga en mi alma. Por eso, o para eso, el apóstol Pablo dice, me es impuesta, ¿qué? Necesidad. ¿Y qué dice Pablo? Y hay de mí, si no anunciar el Evangelio. Y Pablo dice, yo puedo hacerlo de buena gana o de mala gana, pero lo que no hay duda es que tengo que predicar el Evangelio. La Iglesia tiene que entender claramente esto. La Iglesia tiene dos orientaciones, una al interior, crecer ¿en qué? ¿En qué? En la gracia, y otra al exterior, predicar el Evangelio. De manera que en el interior nos gozamos en el estudio de la palabra, en la restauración de los caídos, en el consuelo de los angustiados, en la marcha de la obra, en la comunión de los cristianos, en el partimiento del pan, en todas esas cosas que constituyen la forma natural de vida en el interior de la Iglesia. Pero ahí fuera de estas puertas,
al lado de este teatro, en la casa al lado de la tuya, en el piso, en el apartamento frente a donde tú vives, en el banco de tu universidad, en la mesa de trabajo, hay alguien que tiene que ser alcanzado por el Evangelio, y esa es tu responsabilidad. Misión. Tenemos que predicar el Evangelio, pero hay que entender bien eso también. ¿A dónde nos manda el Señor? ¿A predicar el Evangelio en el interior de la iglesia o en el mundo? ¿Qué dice el versículo? Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Es muy cómodo para los cristianos, para mí es comodísimo decir, vamos a predicar el Evangelio. ¿Cuándo? Domingo a las 6 de la tarde. ¿Dónde? En el interior de la iglesia. ¿Debemos predicar el Evangelio? Claro, sobre todo si hay inconversos. Naturalmente hay que predicar el Evangelio. No sabemos cuántos hay o cuántos no hay. Pero el mundo no entra por la puerta de esa iglesia. El mundo está ahí afuera. Y es ahí afuera donde yo tengo que ir a buscarlo para predicar el Evangelio. El pastor de jóvenes de nuestra iglesia predicó un domingo por la mañana el Evangelio. A él le toca predicar en la congregación, en el ministerio, cada 5 domingos. Y el domingo que le tocaba predicar me dijo, sabes, esta mañana voy a predicar el Evangelio. Yo le dije, fenómeno. ¿Tú crees que Dios quiere que prediques el Evangelio? Predica el Evangelio. Y el joven, el pastor de juventud, subió al púlpito y leyó aquel relato del paralítico que es llevado por 4 al Señor. Recordáis la historia, ¿verdad? Y él dijo, yo voy a hacer una doble aplicación esta mañana. Voy a hablar primero un momento para la iglesia, después voy a hablar para aquellos que no tienen a Cristo. Y él dijo, mira, cuando el paralítico llegó llevado por los 4 a la puerta principal de la casa, el paralítico no entraba por el lugar natural, propio, oficial de la vivienda. ¿Por qué? Porque estaba atascada la vivienda dentro y los que estaban en la puerta no se movían. De modo que el paralítico, ¿dónde estaba? En la calle. Y ellos dicen, lo que importa no es por dónde entre, es que venga Jesús. Y aquellos subieron al tejado y él decía, con mucha gracia, ¿te imaginas al dueño de la casa? Cuando vio que se le levantaban la parte de arriba del tejado, dijo, ¿pero qué están haciendo? Me están estropeando la casa. Y te imaginas a los fariseos sacudiendo las miasmas que caían del techo y diciendo, ¡qué barbaridad! Mira lo que hacen. Pero el hecho es que por aquel orificio descendió el paralítico a Jesús. Y él dijo, mirad, queridos míos, dijo a la iglesia, aquellos hombres abrieron una puerta alternativa. La iglesia quiere que la gente del mundo entre por donde siempre entró, por la puerta principal. No hay razón para hacerlo hoy, porque ellos no van a entrar por ahí. Hay que abrir puertas alternativas. Hay que acercarse a la sociedad. Hay que llevar el Evangelio a donde están los pecadores. Hay que acercarse a los miserables. La iglesia tiene un desafío tremendo, al menos en España hoy. ¿Sabéis que en España se están produciendo matrimonios homosexuales o no? Sí, muy bien. ¿La iglesia tiene un mensaje para ellos o no los tiene? Claro que sí. ¿Está preparada para recibirlos? El gran desafío es que la iglesia tiene que sintonizar con la sociedad de este mundo. Hoy el mensaje es inalterable, ¿sabes? No prediques otro evangelio. Pero tenemos que llevar el evangelio a donde están los perdidos. Cuando Cristo hace esto, el Evangelio, la Biblia, me enseña algunas razones. En primer lugar, me enseña que para llevar a cabo esta misión, yo tengo que concienciarme bien de ella. Tengo que entender algo. Estoy en el tiempo mejor para predicar el Evangelio. Escucha a Pablo. He aquí, hoy es el día de la gracia. Por tanto, ¿Dios está dispuesto a salvar? Claro, Dios está dispuesto a salvar siempre. Pero la responsabilidad mía hoy es predicar el Evangelio de la gracia. Pero hay otra cuestión. Cuando lees el Evangelio de Marcos especialmente, y de Jesús y de Mateo también, te encuentras con que hay una discrepancia entre Jesús y los discípulos. De pronto hay una gran multitud que sale de sus aldeas, de sus lugares, y van a buscar a Jesús. Jesús no está en la ciudad, Jesús está en el lugar desierto. Y hay una enorme cantidad de personas que se han aposentado allí.
Y el tiempo está terminando, el día cae y los discípulos vienen a Jesús. ¿Y qué le dicen? Vamos, despídelos. ¿Qué eran las multitudes para los discípulos? Un problema que hay que solucionar. Terminan de hablar a su casa. ¿Qué eran las multitudes para Jesús? Lo dice el Evangelio. Viendo Jesús las multitudes, entendió que eran como ovejas que no tienen pastor. Mientras que para Jesús las multitudes eran algo que amparar, para los discípulos era un problema que arreglar. Este es el problema de la iglesia hoy. La desorientación de la iglesia es tan grande que ha claudicado en la evangelización y en la misión. La iglesia muchas veces es, como dice el profeta, como el buey que engorda, llenos de sabiduría por dentro, saturados de conocimientos de Biblia y de teología, pero la Biblia en su elemento más esencial me dice esta noche, si la amo, si la obedezco, me dice esta noche, como yo los envío, como tú me has enviado, así yo los envío también. No hay forma de evitarlo. El que ama a Cristo, ama su palabra y su mandamiento. Cristo me está diciendo esta noche, concienciate. Pero para poder amar a esas multitudes tienes que sentirlas como un peso en el fondo de tu corazón. Tienes que mirarlas como una multitud que se pierde. Tienes que sentir un impacto tan grande que a veces en tu intimidad, mientras oras, lloras delante del Señor. ¿Lo has hecho? ¿Está la iglesia orando por las multitudes que se pierden? ¿Hay lágrimas en las reuniones de evangelización? Cuando ese hombre que os decía antes predicó la segunda parte, hizo una aplicación muy sencilla. Dijo, es posible que esta mañana entre nosotros haya algún paralítico espiritual. Y Cristo está aquí para sanarlo. ¿Hay alguien que quiere recibir a Jesús? Y 12 personas se pusieron en pie aquella mañana para decir a Cristo, Señor, te entrego mi vida. No hay disculpas. No hay disculpas. Además, el Señor me capacita para la misión. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, esperad hasta que seáis investidos de poder de lo alto y entonces me seréis testigos. El mensaje del Evangelio, según Pablo, es un mensaje de poder o no. Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 16, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. La primera pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿ve el mundo este poder transformando la vida de los que predican el Evangelio? Si mi vida no está cambiada por el poder de Dios, no puedo ofrecer un poder que cambie la vida de otro. Imagínate por un momento que yo me siento un día enormemente misionero y atravieso el rellano de la escalera donde vivo y voy al piso de enfrente donde vive un vecino de la comunidad. Y llamo a la puerta y le digo, buenos días. Me dice, buenos días, ¿quieres algo? Sí, tengo aquí un Nuevo Testamento que quiero darte. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Pues mira, el Nuevo Testamento es un libro que habla de Jesús y te lo doy. ¿Y para qué me lo das? Te lo doy porque, sabes, Jesús puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida, puede hacerte diferente, puede hacerte un hombre agradable en la sociedad y puede darte esperanza de vida, transformar esa vida. Y Él me toma el testamento que yo ya le había dado y me lo devuelve. Me dice, no, muchas gracias. Y yo me voy. Y llego a mi casa y me pregunto, ¿por qué motivo me dijo no? Claro. Él oye en mi casa que yo no trato correctamente a mi esposa. Él ve que yo soy un problema en la vecindad. Él sabe que mi vida es una vida muy incorrecta. ¿Cómo puedo ofrecer yo un mensaje de cambio si yo no he cambiado? ¿Comprendes esto? No hay posibilidad de predicar el Evangelio hoy con fuerza, con poder de Dios, si la vida del que predica el Evangelio no ha sido cambiada por el poder de Dios. Basta de predicar el Evangelio tradicional, basta de predicar el Evangelio teológico que solamente presenta Biblia, pero no presenta vidas cambiadas por la Biblia.
El gran desafío para el pueblo hispanoamericano hoy en día es presentar un evangelio silencioso, pero eficaz, porque ha cambiado la vida de aquellos que lo predican. Así era Jesús. Jesús manifiesta poder en sus palabras. Y cuando envían a algunos para prenderle y no lo traen, le preguntan ¿por qué? Dice, porque nunca nadie ¿qué? Habló como este hombre. Ahora ya tenemos el desafío. ¿Para quién? Para todos. Pero cuando sigues estudiando el concepto misión, te das cuenta que el Espíritu Santo de Dios soberanamente llama a algunos de la Iglesia para enviarlos a otros lugares que llamamos técnicamente el campo misionero. Permíteme que sea este el segundo punto de mi reflexión hoy. El misionero es el hombre o la mujer a quien el Espíritu Santo selecciona de la congregación para enviarlo a otro lugar donde no puede estar presente toda la iglesia. Es decir, el misionero está siendo la proyección en un determinado lugar de esa iglesia local. Lo tienes muy claramente en el capítulo 13 del libro de Hechos. En ese capítulo dice el evangelista Lucas, el redactor de Hechos, que el Espíritu Santo habló posiblemente a los profetas, es decir, a los maestros. Es muy probable que sea el consejo de la iglesia, no importa lo que, habló a profetas y maestros y les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado. ¿Qué problema para la iglesia de Antioquía? No está pidiendo el Espíritu Santo que seleccionen a los que no saben hacer otra cosa. Está pidiendo que seleccionen a los capacitados y formados. Está pidiendo que seleccionen a un Pablo que durante un año ha estado enseñando en la congregación. Que seleccionen a un Bernabé que fue enviado desde Jerusalén para ver qué era aquello que estaba ocurriendo. ¡Qué tremenda bendición para aquella iglesia, esos dos hombres! Cuando Bernabé llega allí, yo creo que la iglesia, que ya tenía un grupo de convertidos, debía ser una iglesia muy poco organizada, ¿verdad? Claro que no. Allí surgió de esa manera y Bernabé no llegó allí y dijo, paren todos, no se vuelve a hacer nada más. Paren, vamos a hacer el culto como se hace en Jerusalén. Y vamos a cumplir las formas de Jerusalén. ¿Qué dice Bernabé? Bernabé le importa un rábano todas las formas. Bernabé dice a aquellas personas, esta es la gracia de Dios. Por tanto, lo único que pido es que seáis fieles a ¿quién? A Cristo. Y este hombre cariñoso, lleno de gracia, el hombre de la segunda oportunidad, Dios le dice a la iglesia, tienes que dejarlo. ¿Te imaginas el impacto de la iglesia o no? Pero aquella iglesia sabe que eso es algo tremendamente importante. Y dice que después de haber ayunado y orado, lo primero que la iglesia hace es, antes de encomendar a la obra al misionero, dedica un tiempo de mucha intensidad a la oración. El ayuno indica ahí tiempo, disponibilidades para orar intensamente. Mis amados hermanos, mis queridos hermanos, la iglesia de Cristo hoy en día, en general, no tiene tiempo para orar por los misioneros. Y no ora por ellos. ¿Hay alguna reunión especial en las iglesias aquí en Asunción? Será una bendición tremenda. Día tercer viernes de mes, yo no sé cuándo, estoy poniendo un ejemplo. Día de oración misionera. Vamos a orar por la lista de misioneros. ¿Se hace? No se hace. La iglesia ha perdido la orientación de misión. Aquellos oraban por los misioneros. Segunda cosa. Seguros del llamado de Dios, encomiendan al misionero a la obra misionera. Esto es muy importante. El misionero no va a la obra misionera porque siente deseo de ir, sino porque Dios lo está llamando. Yo quiero recordarte algo esto, mis queridos hermanos, especialmente a los jóvenes. Yo sé que los viejos pueden salir a la obra misionera, pueden, pero ya tienen pocos años, ¿sabes? Y a lo mejor un misionero que sale, yo que sé a dónde, le duele el estómago con la comida y cosas de estas. Pero hay jóvenes presentes. No se te ocurra salir a la obra misionera si Dios no te ha llamado. El llamado es de Dios.
no es la iglesia la que llama, no es la organización la que llama, es Dios. Por tanto, tú tienes que preguntarte, ¿me está llamando? Y es probable que esta noche, o hace ya tiempo, el Espíritu de Dios esté llamándote para la obra misionera. Es posible. Yo pido a Dios que esto sea así. Yo pido a Dios que esta noche entre nosotros haya personas dispuestas a salir a la misión porque Dios lo está llamando. ¿Tienes la seguridad? La primera cosa de un misionero es saber quién lo llamó. Mirad, a lo largo de mis años de ministerio, yo tengo cada vez mayor la convicción de para qué he sido llamado por Dios. Si no fuera Él el que me llamó, hace mucho tiempo que yo no estaba en la obra de Dios. Los problemas a lo largo de los años dejan huellas en el alma, pero yo sé a quién he creído. La gran bendición es saber que Dios te ha llamado, que pone una carga en tu alma de tal dimensión que incluso cuando estás en el ministerio y los problemas vienen sobre ti y las personas hablan mal de tu ministerio y la angustia viene a tu alma y dices al Señor, terminó, nunca más esto, sabes que sientes un fuego dentro de ti que te quema, que es más fuerte que tú y que te vence. Es Dios que llama, Dios llamando. Segundo, el misionero sale a la obra misionera y en Hechos 13 lees estas palabras: fueron encomendados a la gracia de Dios. Yo voy a hablar rápidamente de dos aspectos: misionero primero, iglesia después. El misionero descansa en la gracia y sabe que el Dios de la gracia le sostiene. El misionero sale, por tanto, llamado por el Señor, obedece al Señor y hace la obra. Pero escucha, el misionero en el Nuevo Testamento está vinculado siempre a una iglesia local. De manera que es a esa iglesia que le encomienda a la que el misionero tiene que rendir cuentas. ¿Cómo? ¿No es libre? Sí, es libre. Es libre para hacer la obra, pero está vinculado a una iglesia. Ahí tienes a Pablo. ¿Pablo va y funda iglesias en su misión? Sí. ¿Y cuando termina la misión se queda él en alguna de ellas? No. ¿A dónde vuelve? A la iglesia que le ha encomendado. ¿A dónde? A Antioquía. ¿Y qué hace Pablo? Les informa de cómo ha estado ocupando su tiempo. Quiero decirte con la autoridad de la Biblia que no existen hombres libres ni mujeres libres en el sentido de hacer lo que quieren al margen de la iglesia, sino incorporados y vinculados a la iglesia. Y cuando tú lees la carta a los romanos, te das cuenta que el campo de misión a donde Pablo va a ir le queda tan lejos de Antioquía que él no puede volver a su congregación. Le escribe a los romanos y le dice: es que yo quiero ir a España. ¿A España? Al occidente, sí, a lo que los romanos llamaban el Finisterre. ¿Sabes que Finisterre está en Galicia, verdad? Es el cabo más, la punta más occidental de Europa. Después de eso el Atlántico y enfrente América. Y Pablo quiere venir a España. España está lejísimos de Antioquía. ¿Y qué hace Pablo? Traslada su membresía a Roma. Le dice: voy a ir a vosotros, ministrar un tiempo, contaros qué cosa voy a hacer, porque quiero ser enviado por vosotros. No puedes funcionar independiente, porque no hay cristianos independientes. Hay cristianos integrados en la iglesia. Alguien me dice: pero ¿y misiones qué? ¿Por qué hay organizaciones misioneras? Bueno, son una enorme bendición. La iglesia local sola no puede enviar misioneros, yo que sé, al centro del África, ¿verdad que no? Pero puede haber una organización que, vinculando iglesias, envía misioneros. ¿Está claro? Muy bien. De manera que toda organización tiene como objetivo final la iglesia. ¿Es así? Es así. Al menos conforme al Nuevo Testamento. Ahora, el misionero sale encomendado a la gracia. ¿De quién depende el misionero? Del que lo envía. Es el Señor que lo envía el que va a sostenerlo. Pero este Señor a veces es muy raro. Y tan raro. El apóstol Pablo dice: yo estoy enseñado a tener mucho o a padecer necesidad. Y cuando tú lees la carta segunda a los Corintios, Pablo dice: parece que los apóstoles
Lo dice también la primera carta, pero me refiero a ese pasaje. Los apóstoles parece que estamos llamados para ser el espectáculo al mundo y a los ángeles. Y yo, golpes, naufragios, cárceles, no sé cuántas cosas más, pero vamos a ver, Pablo, vamos a ver. ¿Tú a quién sirves, hombre? ¿Estás sirviendo al que te llamó o no? Y mira lo que te hace. Bueno, no importa las circunstancias, pero yo estoy cumpliendo la misión dependiendo de la gracia. Y cuando Pablo se vuelve en su ministerio y dice, bueno, he hecho más obra que todos ellos juntos porque extendí el Evangelio desde Antioquía, desde el oriente casi, hasta el Ilírico, hasta la parte más remota del tiempo conocido en el norte, hacia Alemania y todas esas zonas. He llenado todo con el Evangelio de Cristo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No puedes ministrar en tus fuerzas, porque la misión es de Dios. Es cuando descansas en la gracia, que la gracia te sostiene. El Señor viene a tu encuentro para decirte, ánimo, yo estoy contigo. Ahora, ¿el misionero necesita comer o no? Bueno, supongo que sí. ¿Y necesita vestirse? Creo que también. Sería un espectáculo, un misionero desnudo, claro. Y la Biblia pregunta, ¿y cómo viven estos? Una vez le preguntaron a un hijo de un misionero, ¿tu papá qué hace? ¿En qué trabaja? No trabaja en nada, pobrecito. No sabía el chico que trabajaba en mucho, pero claro, no trabajaba en poner paredes, a veces. Pero el misionero tiene que vestir y que comer. Escucha lo que dice la Biblia, lo que dispone el Dios de la Biblia. El que sirve al Evangelio debe, ¿qué? Vivir del Evangelio, no malvivir. Debe vivir. A veces la iglesia es tan mezquina, tan ridícula, tan chata, espiritualmente hablando, que cree que el misionero es el hombre que tiene, o el pastor de la iglesia, el que está a pleno tiempo, no importa en qué, que es la persona que tiene que vestir peor de toda la congregación, tener el peor vehículo, vivir en la peor casa y comer la comida más pobre. Y cuando yo me siento muy dadivoso, le regalo al misionero la camisa que ya tiene el cuello un poco gastada y que a mí no me vale. ¡Hipócrita! No hagas eso, porque es un siervo de Dios. ¿Entiendes esto? Ahora el misionero no tiene que llorarle a la iglesia. ¿Por qué? Porque no lo llamó la iglesia, lo llamó el Señor. Tú imagínate que yo vivo yo vivo en Vigo. Imagínate que estoy trabajando en una empresa de automóviles de la que hay en la ciudad. Y de pronto a mí no me llega el dinero y salgo de esa empresa y voy a la de enfrente y pido hablar con el jefe de personal. Y me presentan al jefe de personal y le digo, mire usted, lo que estoy ganando no me llega, vengo a pedir un aumento de sueldo. Y el hombre me dice, ¿y en qué sección de esta empresa trabajas? No trabajo aquí, trabajo en la de enfrente. El jefe de personal descuelga el teléfono y dice, siéntese usted un momento, voy a llamar al manicomio porque hay un loco que se escapó y anda por aquí. De la misma manera, ¿quién te ha llamado a la obra, la iglesia o el Señor? Si te ha llamado la iglesia, vete y cuéntale los problemas a la iglesia. Pero si te ha llamado el Señor, ¿a quién tienes que decírselos? Al Señor. Ahora tienes que entender una cosa, que Dios nunca corre, pero nunca llega tarde. Y cuando tú presentas un problema en oración al Señor, Dios va a responder. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aquí está el Dios del misionero. El misionero sale a la obra misionera orientado por el poder del Espíritu Santo. No es que no planifica, pero espera la aprobación de Dios. Ahí tienes a Pablo. Voy a predicar el Evangelio en Asia. ¿Qué le dice el Espíritu? No. Voy a predicar el Evangelio aquí. ¿Qué le dice el Espíritu? No. Y de pronto el Espíritu dice, pasa a Europa y ayuda y predica ahí el Evangelio. Y Pablo cancela su programa y acepta el programa del Espíritu Santo. No te muevas en misión mientras no tengas la aprobación de Dios. Para eso, ¿qué tienes que hacer, querido? Orar.
El misionero tiene que ser un hombre de oración. El misionero tiene que ser un hombre que deje un poco la planificación y dedique ese tiempo a la oración. La oración, la vida sobre las rodillas, fortalece la vida de victoria y pone de manifiesto las puertas de Dios. Misionero. Claro, cuando estás en misión, no te olvides que el primer sector de misión que tú tienes que atender, ¿quién es? Jesús dijo comenzar por Jerusalén. ¿Sabes cuál es la Jerusalén del misionero? La que tiene más cerca de sí, su familia. De manera que el misionero tiene que dedicar tiempo a sus hijos y a su esposa, porque esto forma parte del testimonio del misionero. ¿Sabéis que no hay muchos hijos de misioneros que salen a misión? ¿Sabíais eso? ¿Sabéis que no hay muchos hijos de pastores que quieren estudiar para ser pastor? Porque han visto a su padre con la lengua fuera, corriendo de aquí para allá, como si él fuese el único que tiene que hacer la obra de Dios en el mundo. Y eso no le sirve, él dice, no, esto está bien para el loco de mi padre, pero para mí no. Misioneros, tenemos que atender la familia, porque el que no cuida de los suyos es peor que un infiel y ha negado la fe. Bueno, ya he hecho muchas cargas al misionero, ¿verdad? Cuando tengas un problema, no escribas una carta circular contando el problema. Lleva el problema al Señor. Comentaba esto con mi hermano el otro día cuando hablábamos de misión. Yo siento un tremendo dolor personal cuando veo a alguno de mis colegas en la obra que escriben una carta como esta. Orad porque se me ha averiado el frigorífico. ¿Sabe lo que estás diciendo? Oye, a ver si mandas una ofrenda que tengo que comprar un frigorífico. No seas hipócrita. Quien sabe lo que tú necesitas es el Señor. Yo tengo la experiencia en mi vida pastoral de que Dios me ha hecho regalos importantes cuando lo necesité. Dios funciona. Te ha llamado Dios, Él va a cuidarte. Llévalo a su presencia, identifícate con Él. Pero la misión no es solo del misionero, sino de la iglesia. Ahí tienes a Pablo en la misión. ¿Y qué hacen las iglesias? Yo no leo en ningún lado que Antioquía le haya mandado ofrendas. No lo leo. Pero hay una iglesia que se llama Filipos. Y Filipos hace una ofrenda misionera, no de vez en cuando, continuada. Y Pablo dice, me habéis enviado para mis necesidades una y otra vez. Y de pronto viene una ofrenda importante para Pablo, porque la iglesia sabe que aquel hombre está en misión, donde ellos también tenían que estar. De manera que el misionero es la proyección de la iglesia, y la iglesia tiene que cuidar al misionero, y la iglesia tiene que ofrendar para la misión. Las iglesias de nuestros días no ofrendan, por lo menos lo suficiente para sostener misioneros. Y Cristo dice a la iglesia, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Alguien me va a decir esta noche, yo sé que hay disculpas para todos, ¿sabéis? Llevo tantos años en la obra que ya conozco todas las disculpas. Bueno, a lo mejor hay alguna que no conozco, pero conozco unas cuantas. Bueno, querido hermano, esta iglesia es tan pequeñita que apenas si tenemos para pagar la luz. ¿Cómo vamos a aportar para misiones? Bueno, ¿y la de al lado? ¿Y entre las dos podríais hacerlo? Entre las dos tal vez. ¿Y entre tres? Entre tres mucho mejor. ¿Y entre todas? Entre todas no habría ningún problema. Yo tengo la seguridad de que iglesias en los países más pobres del mundo, Paraguay no está entre esos, estoy hablando de países mucho más pobres, de países en donde por menos de 100 euros vive un chico todo un año, estoy hablando de esos países. Esos países están mandando misioneros hoy y están sosteniéndolos. ¿Por qué? Porque las iglesias han entendido que no hay independencia de iglesia.
hay individualidad, pero no independencia. Y las iglesias se han reunido para acumular ofrendas para los fondos misioneros. Me impactó mucho el otro día, estábamos en Córdoba, Susana y yo, en el campamento de jóvenes mayores de Palabra de Vida, y una noche pusieron un vídeo sobre una hermana que está en la India. ¿Cómo se llama? Elvira Moya. ¿Sabes lo que me impactó a mí? Entre otras cosas, que cuando comienza ella a dar testimonio, y no sabía que yo estaba en Córdoba, para nada, dijo que un día en una conversación conmigo se le resolvió un problema y salió a la obra misionera. Vaya sorpresa. El Señor que usó la burra de Balaam para el profeta me ha usado a mí para hablar a Elvira Moya. Bueno, es que este señor es fantástico, pero esta mujer estaba pidiendo no, ella no pedía, se estaba promoviendo en ese campamento lo que ella necesitaba para un año. Y se recaudó toda la cantidad. Con 60, 80, 90, 100 jóvenes que aportaron de su peculio, todos juntos. Unos pertenecían a una iglesia y otros a otra. Lo que yo sufro tremendamente hoy es ver iglesias que en su, ¿cómo lo digo?, en su presupuesto no figura la obra misionera. Cuando una iglesia no tiene en cuenta misiones, no tiene en cuenta su responsabilidad como iglesia. Cuando una iglesia no está ofrendando al fondo misionero para mantener a los que están sirviendo a pleno tiempo, no tiene conciencia cristiana. Yo sé que después de lo que estoy diciendo estos días no me vais a invitar jamás al Paraguay. Bueno, eso ya lo sé. Pero como no me vais a invitar, quiero enfatizar este asunto. El misionero no tiene que vestir la peor ropa y comer la peor comida. No, señor. Es una persona que tiene que recibir lo necesario para poder vivir. Además, ¿habéis buscado hacer en Paraguay una conferencia misionera? ¿Qué es eso? Es reunirse las iglesias y traer a algún misionero que os cuente lo que está pasando. Esta mañana recibíamos en el mail el informe de un misionero de las asambleas de hermanos de España, está sostenido por las asambleas de hermanos en España, que está en Turquía. Y en el informe de este mes, ¡qué sorpresa!, está abriendo ya 3 puntos de testimonio en Turquía, aparte de la iglesia que tiene. Y nos decía que en razón de lo que él recibe y de las oraciones del pueblo de Dios, ha podido celebrar en Navidad un encuentro en Turquía donde la gente no cabía en la iglesia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Sabes tú esto? ¿Lo sabes? Yo no sabía nada de la hermana Elvira. No lo sabía. ¿Por qué? Porque las iglesias estamos cada una a lo nuestro y nos olvidamos de la comunión y de la información. Yo quiero recibir informes del Paraguay. Quiero estar orando por la obra en el Paraguay. Quiero recibir informes de las necesidades del Paraguay y voy a orar por esas necesidades y llevarlas a mi iglesia. Porque la obra misionera no es de algunos, es de todos. Y Cristo dice esta noche a las iglesias del Paraguay y a sus líderes: basta de confrontaciones internas y de problemas internos, porque yo os envío al mundo con una misión. Finalmente, quien quiera servir en misión tiene que estar dispuesto a pagar un precio. No es fácil. Cuando Dios envía a su Hijo al mundo, lo envía con un compromiso de vida. Yo te envío para que prediques el Evangelio y des tu vida por ellos. Y ahora escucho a mi Señor, que me dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No está diciendo el Señor que el misionero va a ser un mártir, que va a morir como murieron los 5 misioneros en Ecuador. Pero quiere decir que misión significa entrega incondicional de la vida al servicio del Señor.
Una de las cosas que ha impactado profundamente mi vida y que me ha hecho cambiar de pensamiento sobre misión fue cuando tuve la ocasión de estar en la conferencia misionera en Ecuador y fui a la selva para estar con los guaraníes, con los aucas. El día anterior a ir en el vuelo a la selva para conocer la obra allí, se partió el pan. En la reunión de la mañana, sentado a mi lado, un guaraní ya mayor, con todo el lóbulo de la oreja abierta. Ellos ponen unos tacos de madera y cuando creen en Cristo sacan el taco de madera, pero lo que no cura es el agujero que tienen. De manera que allí había una oreja con un tremendo hueco ahí. Y el misionero Daniel Rogers me dijo: ¿sabes quién es este hombre? No. Este hombre fue el que queda de los que participaron en la matanza de los 5 misioneros. No me digas. Casi le doy un abrazo al guaraní y le digo: ven para acá, siéntate a mi lado y cuéntame por qué lo hiciste. Yo había hecho muchas veces esta pregunta: ¿por qué hiciste esto, Señor? ¿Por qué? 5 hombres, 5, que mueren, brillantes en sus profesiones, llenos de vida. ¿Por qué lo hiciste? Él me contó la historia, me dijo que lo hace por miedo, en fin, toda una serie de cosas. No voy a contar la historia esta noche. Alguien dice: oh. Bueno, los guaraníes tenían una leyenda en su tribu que decía que los caciques, cuando querían castigar a alguien, lo llevaban al monte y los blancos que vivían al otro lado lo hacían desaparecer. ¿Sabéis lo que significa? Que los caciques estaban vendiendo indios a los españoles. Y claro, la idea es que los blancos venían y se llevaban a las mujeres. Y cuando la avioneta de alas de socorro, hoy, antes la avioneta misionera, empezó a volar sobre la tribu y a regalar cosas a los indios para acercarse a ellos, una mujer de esa tribu que se llama Dayuma, que está en el libro Portales de Esplendor, salió, se escapó de la tribu y se marchó a la próxima tribu. Eran los quichuas de la selva. Y estos, que no se llevan bien con los guaraníes, dijeron: una guaraní entre nosotros, van a venir los incas, los indios, y nos van a matar. Y tomaron a la India, se la llevaron a la misión, a la estación misionera, y estuvo ahí. Y fue la que dio las primeras palabras aucas para traducir textos y hablar los misioneros. Claro, cuando la avioneta aterrizó en el río, los indios pensaron que si desde el aire habían llevado a una, estando en tierra llevarían a más. Y se reunieron y decidieron matarlos, y los mataron. Pero el jefe de la tribu, cuando vinieron los soldados después para buscar los cadáveres y enterrarlos, el hombre me decía: mira, éramos más de 200 en la selva. Hubiéramos matado a todos ellos sin ningún problema, pero el jefe de la tribu nos dijo: dejad que los entierre. ¿Y sabes lo que me dijo él? Por primera vez yo sentí que lo que había hecho no era bueno. Y otras 2 se van. Este Dios funciona muy extraño. Y cuando llegan a la estación misionera, al mismo proceso, se encuentran con Dayuma. ¿Tú aquí? Sí. ¿Pero no te comieron? No. Bueno, pues vamos las 3. Y vuelven las 3 a la tribu. ¡Qué sorpresa tan tremenda! ¿Pero cómo? ¿Están aquí? Sí. Y entonces el cacique principal de la tribu mandó 12 guerreros con ellas para buscar a las misioneras y decirle: venid a predicar el evangelio. 5 vidas para la evangelización de los indios. ¿Qué importa mi vida, Señor? Aquellos hombres aquella mañana cantaban alrededor de la avioneta, antes de empezar el primer vuelo, ese himno tan extraordinario: por fe yo voy sintiendo mi pobreza, mi bajeza, mi necesidad, no sé exactamente la letra, mas en tu gracia apoyado estoy, en tu poder está mi fortaleza, descanso en ti y en tu nombre voy. Hermanos,
esta noche el Señor ha venido a tu encuentro para decir, ¿quién irá por nosotros? Para decirte, como dice aquella historia que conté antes, ¿qué tienes en tus manos? ¿Quieres servir al Señor? Yo quiero desafiar a los líderes de las iglesias, os respeto de una forma tremenda. Sois pastores de la Grey y yo tengo la obligación delante del Señor de respetaros, de amaros, de interceder por vosotros y de obedeceros. Pero quiero desafiarte. Deja de una vez por todas la historia, la tradición, las formas, no sé lo que es. Comienza a involucrarte en misión. Piensa en el Fondo Misionero del Paraguay. Lo tienes cerca de ti. Piensa en ofrendar para misiones. Busca informes misioneros. Ora por los misioneros. Comienza esta noche a hacerlo, por favor. Y todos vosotros, queridos hermanos, yo quiero preguntaros, ¿quién esta noche está dispuesto a ir a su casa y con su esposa ponerse de rodillas y orar por misión? No es que salgas esta noche de aquí y digas, oye, me ha gustado o no me ha gustado lo que dice. Es que Cristo ha venido a tu encuentro esta noche. Y el Señor te está diciendo ahora, como tú me enviaste, así yo te envío a ti. Voy a concluir. Prometo que voy a estar orando por la obra misionera en el Paraguay. Quiero recibir informes vuestros, lo dije antes. Vamos a ponerlo en el boletín de la iglesia, vamos a orar por vosotros, vamos a estar atentos a vosotros. Pero yo quisiera saber esta noche cuántos están dispuestos a pagar el precio de misión, a orar por la misión, a ofrendar para la misión y a salir a la misión. Dios no te ha salvado para que seas ingeniero o piloto o aeronáutico o no sé qué. Dios te ha salvado para enviarte al mundo con una misión, predicar el Evangelio. Yo pido a Dios que esta noche el Espíritu de Dios haya estado tocando corazones jóvenes o mayores, me da lo mismo. Dios no tiene edades, da fuerzas a cada edad. Y haya entre nosotros personas que estén diciendo al Señor ahora, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la misión. Hermanos queridos, orad por la obra misionera en España. Orad por las necesidades del pueblo de Dios en la tierra. Y tengamos en cuenta que el Señor nos dice esta noche, como tú me enviaste, así yo los he enviado. Que Dios toque vuestros corazones y que el Espíritu Santo ponga carga en todos los presentes y en aquellos que no están. Llevadles este mensaje, id a ellos y decirles, Dios tiene una misión para su iglesia. Que Dios añada su gracia y su bendición sobre cada uno de vosotros. Samuel. Yo pienso que el desafío está hecho. Si nosotros no tomamos decisión aquí, pienso que muchas veces en la casa no se va a tomar. A mí me gustaría, y también a Samuel, hay muchos jóvenes y personas mayores. Hay pastores también, quizás nunca te preocupaste por las misiones, pero el Señor te habló. La Biblia dice, cuando oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así es que yo te voy a pedir en esta noche, si te interesás por las misiones, o si vos decís, bueno, yo quiero ir al campo misionero, a mí me gustaría que te pongas de pie. Yo sé que el Señor hoy habló. A ver, ¿quién es el valiente en esta noche? Hay muchas chicas y muchachos. A ver, ¿quién es el valiente en esta noche? Nosotros venimos acá para escuchar la palabra de Dios. No venimos solamente para escuchar, sino venimos para que nosotros hagamos un compromiso con el Señor. Amén. Amén. Hay muchos jóvenes, hay también ancianos, hay pastores.
Amén. Estamos esperando. Y las personas mayores van a estar siempre no teniendo visión. Amén. El Señor te está esperando. Por saber lo que el Señor puede hacer en tu vida y a través de tu vida. ¿Hay algunas personas más? Son personas valientes. Quizás ya hiciste y te falta, estás bajando la guardia. ¿No querés hoy decirle al Señor, bueno, en realidad yo quiero irme? Quizás tenés que ofrendar más. Quizás tenés que tener más visión. Y quizás te interesás esta noche por las misiones y decís, voy a leer biografía, voy a trabajar más. Ya terminando, ¿hay algunas personas más? No deje que Satanás te engañe. Quizás estás ahí en tu asiento diciendo, ¿qué hago? No, tomar una decisión. El Paraguay necesita personas, chicas y muchachos, personas mayores, donde se jueguen por el Evangelio. ¿Hay algunas personas más? No queremos insistir. Si hoy no haces eso en tu casa, y quizás nunca más vas a hacer. Hay más jóvenes. Muy bien. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por estas personas que hoy se levantaron, Señor. Tú siempre quieres que nos levantemos, Señor, que nos quedemos postrados. Señor, te agradecemos por todos los ancianos aquí del Paraguay y los pastores. Señor, queremos que cada uno tengamos esa visión misionera. Señor, qué lindo es cuando el pueblo de Dios tiene esa visión. Te pedimos que cada anciano pueda enseñar de misiones, desafiar al campo misionero, ofrendar para misiones y que puedan también apoyar a todos los misioneros. Señor, gracias por estas personas. Señor, queremos que tú le tomes en esta noche, que tú puedas hacer una obra grande en ellos primero y después a través de ellos. Señor, te agradecemos mucho porque el Señor dio todo estando en esa cruz. Muchas veces nosotros somos egoístas cuando nuestro Señor Jesucristo entregó todo por nosotros. Señor, te pedimos que haya un despertar aquí en Paraguay. Gracias por nuestro hermano, el pastor Samuel Pérez Miño. Señor, gracias porque fue de mucha bendición. Y gracias porque tú le has utilizado, Padre, para que venga a enseñarnos tu palabra. Gracias por el desafío y el ánimo que nos ha dado. Te agradecemos por todo, Señor. Y por estos jóvenes y por todas estas personas que hoy han dicho, yo iré, Señor. Por eso, Señor, te agradecemos y te clamamos que tú hagas una obra primero en ellos y después a través de ellos. Señor, gracias porque el Padre te envió y vos también, tú nos has enviado, Señor, a cada uno de nosotros. Te agradecemos por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentar. Le voy a pedir a Brenda y a Celeste, está por ahí, si puede venir acá.
Tenemos que orar por nuestro hermano y también darle un reporte de aquí de Paraguay. Él se comprometió para orar por nosotros. Y qué lindo es saber que en España también se va a orar por nosotros. Pero también nosotros tenemos que orar por él, por su ministerio y también por la iglesia. Así es que nosotros tenemos algún regalo que queremos darle a nuestro querido hermano Samuel y también a Susana. Chiqui Acosta, ¿podés venir, por favor? Vamos a orar por el ministerio de ellos, que el Señor le acompañe. Mañana ellos salen a la 1 de la... ¿Mañana? No, la 1 de la tarde. Las 13 horas. Se van a Argentina, van a estar un tiempo ahí, después se van a España. Así que terminando esto, hay que orar por ellos y también... Ahora, Padre, queremos agradecerte en esta noche por este tiempo que tú nos has permitido ser desafiados, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el ministerio que ha tenido Samuel acá para nuestras vidas, también de Susana. Muchas gracias por su vida, por su ministerio, porque a través de eso, Señor, podemos nosotros ser bendecidos por medio de ese ministerio de tu palabra. Gracias por todas las verdades que ha compartido con nosotros. Ayúdanos, Señor, para que esas verdades puedan ser vividas en nuestras vidas y que pueda producir ese fruto que tú quieres, que tu palabra haga efecto y que tú nos ayudes, Señor, para que esto pueda cumplirse en nuestras vidas. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, ahí también la iglesia en España, que tú le puedas estar utilizando en ese lugar, que su vida pueda ser una bendición, Señor, también para esos hermanos, como ha sido bendición para nuestras vidas. Te agradecemos por todo, Señor. Pedimos tu bendición para con cada uno de nosotros, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén.